¿Qué pasaría si te dijera que en Venezuela, un día cualquiera, más de 200 personas aseguraron ver a la Virgen María al mismo tiempo? No fue un rumor, no fue una leyenda de pueblo, hubo testigos, investigaciones y un lugar que hoy sigue siendo un enigma. Piénsalo por un momento, la mente humana es frágil, sugestiva. La ciencia nos dice que las alucinaciones existen, que el cerebro nos engaña, pero ¿puede 200 mentes equivocarse exactamente en el mismo detalle? A la misma hora, en el mismo lugar. No fue la clásica leyenda de un pueblo que se cuenta para asustar a los niños, o el mito de un viajero solitario en la carretera. Hubo testigos reales, abogados, médicos, campesinos, niños, adultos. Hubo investigaciones rigurosas que intentaron desmentirlo todo. Y un lugar que hoy, en pleno siglo XXI, sigue siendo uno de los mayores enigmas de América Latina. Ponte cómodo y agudiza tus sentidos, porque hoy viajamos a las profundidades de los valles del Tuy, en Venezuela. Hoy viajamos a la finca de Betania y sin más preámbulos, comencemos. Para entender la magnitud de este suceso, no podemos empezar por el día del evento, tenemos que retroceder en el tiempo, tenemos que entrar en la mente y en la vida de una mujer que desde el primer día que respiró, pareciera no pertenecer del todo a este mundo. Su nombre, María Esperanza Medrano de Bianichi, nació en San Rafael de Orinoco, Venezuela, el 22 de noviembre de 1928. Y aquí va el primer dato curioso. La vida de María Esperanza estuvo marcada por lo inexplicable desde la cuna. No era una niña común. Mientras los demás niños jugaban en las calles de tierra, María mostraba una espiritualidad que asustaba y fascinaba a su familia de partes iguales. A menudo la encontraban hablando sola, o mejor dicho, hablando con entidades que nadie más podía ver. A los 5 años, el misterio tocó su puerta de manera definitiva, a esa edad en la que apenas empezamos a tener recuerdos conscientes. Ella tuvo su primera visión importante, aseguraba ver figuras sagradas con una nitidez asombrosa, pero lo que vino después fue aún más fuerte. María Esperanza comenzó a afirmar con una convicción que helaba la sangre, que la misma Virgen María le hablaba, no en sueños, no en metáforas, una voz clara, directa, casi táctil. Las conversaciones no eran simplemente rezos, la entidad le advertía sobre las inmensas dificultades que enfrentaría a lo largo de su vida. Le hablaba de enfermedades, de dolor, pero sobre todo le reveló un mapa mental, una misión. La Virgen le describió un lugar exacto en la geografía venezolana, un lugar que María jamás había pisado. Le dijo, busca una finca, allí habrá una vieja casa colonial, plantaciones de caña de azúcar, una gruta oculta y una cascada de agua cristalina. Según la visión, ese pedazo de tierra sería el epicentro de un mensaje de reconciliación que sacudiría al mundo entero. Imagina cargar con ese secreto durante décadas. En 1956, ya casada con su esposo Gio Bianichi, María Esperanza decidió que era hora. Emprendieron una cacería casi obsesiva para encontrar esa tierra descrita en las visiones. Viajaron, vieron decenas de terrenos. A todos, María decía que no. Faltaba la gruta, faltaba la cascada, faltaba la energía. Hasta que con todo pronóstico la encontraron. Apenas pisaron aquel terreno en el estado Miranda, a unos kilómetros de Cuba, María se detuvo. Allí estaba la casa colonial, allí estaba la plantación de caña y al fondo el sonido inconfundible del agua. Era la cascada, era la finca Betania. Ese mismo año, cerca de esa caída de agua, la Virgen se le apareció a María Esperanza en privado y le dejó una promesa escalofriante y maravillosa a la vez. Una promesa que cambiaría la historia del misticismo para siempre. Me manifestaré aquí y no será un secreto. No estarás sola. Todos los que vengan acá me podrán ver.
No sería una visión privada, habría testigos. El escenario estaba listo, pero el cielo sabe hacerse esperar. Tendría que pasar más de casi 30 años para que la promesa se cumpliera. Y llegamos a la fecha clave. Marquen este día en sus mentes, domingo 25 de marzo de 1984. Habían pasado 28 años desde que se compró la finca. Aquel domingo, el calor venezolano se sentía en el ambiente. Había más de 200 personas reunidas en Betania. Algunos eran devotos que conocían la historia de María Esperanza. Otros eran simplemente curiosos, escépticos, personas que fueron arrastradas por un familiar para pasar un fin de semana en el campo. Había militares, estudiantes, profesionales empedernidos de la ciencia. Y entonces ocurrió. Los expertos en fenómenos anómalos hablaban de algo llamado el efecto Oz. Es ese momento exacto antes de que ocurra un evento sobrenatural, donde la naturaleza entera parece contener la respiración. Los pájaros dejan de cantar, el viento cesa, el aire se vuelve pesado, eléctrico. De pronto, sobre la caída del agua, en esa pequeña cascada, el ambiente se fracturó. Lo que los más de 200 testigos presenciaron desafía todas las leyes de la óptica y la física. Justo encima de aquella cascada, entre los árboles y el agua, apareció una figura femenina. No era translúcida como un fantasma de película, era sólida, luminosa. Los testigos la describieron como una mujer joven, de una belleza indescriptible, envuelta en un manto blanco, pero aquí viene el dato curioso que más desconcertó a los científicos que luego investigaron el caso. La luz. Todos, absolutamente todos los testigos coincidían en que la entidad irradiaba una luz intensísima, más brillante que el sol del mediodía, pero paradójicamente esa luz no lastimaba los ojos. Podrías mirarla fijamente sin parpadear. Era una luz que, según los relatos, no emitía sombra, sino que parecía absorber el entorno. Ese día, la promesa hecha décadas atrás se cumplió a la perfección. La aparición no fue un destello fugaz que te hace dudar si lo viste o no. No fue una pareidolia formada por ramas. Se repitió 1, 2, 3, hasta 7 veces durante esa misma jornada. La última manifestación fue la más impresionante, la más impactante. Duró 30 minutos completos, media hora donde 200 personas en silencio sepulcran, lloran, se arrodillan o paralizadas por el asombro observaron a la Virgen María justo en el lugar exacto que ella le había dibujado en la mente a una niña de 5 años, décadas atrás. Un evento de semejante magnitud, con tantos testigos visuales, es un dolor de cabeza para la Iglesia Católica. El Vaticano es extremadamente escéptico por naturaleza. No aprueban apariciones fácilmente. De hecho, rechazan más del 90% de los casos, catalogándolos de historias colectivas o fraudes. El caso cayó en manos del obispo de Los Teques, Monseñor Pío Bello Ricardo, y esto es fundamental. Pío Bello no era un sacerdote ingenuo, tenía un doctorado en psicología, era un hombre de ciencia, experto en el comportamiento de la mente humana. Su misión inicial era desmentir el evento, encontrar la falla, desmontar la histeria colectiva. Inició una investigación exhaustiva, casi policial, que duró 3 largos años. Entrevistó a los testigos uno por uno, los separó para que no pudieran ponerse de acuerdo, interrogó a los médicos, a los militares, a los campesinos, hizo que los niños dibujaran por separado lo que habían visto, para luego comparar los trazos, los colores y las formas con las descripciones de los adultos. Recopiló más de 1000 testimonios formales, de los cuales casi 500 fueron sometidos a un análisis psicológico profundo. Fueron vistas por muchas más personas. Entonces comencé yo mi investigación. Estudié muchísimos testimonios. Yo interrogué entre los testigos de las apariciones en Finca Betania alrededor de 200 personas. Además de eso, leí los testimonios escritos. He recibido unos 550 testimonios escritos
de las personas que cuentan su experiencia de aparición de la Santísima Virgen. Estudié la convergencia entre esos testimonios y llegué a la conclusión de que en Finca Betania las apariciones realmente habían sido auténticas. El resultado del obispo psicólogo fue contundente. No había fisuras, no había manipulación. Los dibujos de los niños coincidían milimétricamente con los relatos de los ancianos y de los escépticos. Todos vieron exactamente lo mismo desde distintos ángulos. Cuando los expertos cruzaron los datos, el resultado no arrojó contradicciones humanas, arrojó una coincidencia matemáticamente aterradora. Todos, sin importar su nivel educativo, su nivel de escepticismo o su edad, describieron exactamente la misma física imposible. Pero el misterio físico de Betania no se detiene en lo que los ojos vieron, se adentra en lo que la ciencia llama el efecto Oz. Ese concepto ampliamente estudiado por investigadores de fenómenos anómalos describe una alteración total del entorno electromagnético y atmosférico antes de que ocurra una manifestación de esta naturaleza. Los testigos de aquel 25 de marzo de 1984 no solo vieron a una mujer de luz, experimentaron una desconexión sensorial absoluta. Los pájaros de la selva tropical venezolana, habitualmente ruidosos y constantes, enmudecieron al unísono en cuestión de segundos. El viento que mecía las cañas de azúcar se detuvo por completo, creando un vacío térmico. Varios testigos reportaron una sensación de electricidad estática tan densa que los vellos de los brazos se levantaron por la fuerza y un extraño zumbido similar a la de una colmena de abejas comenzó a taladrar sus oídos, como si el aire mismo estuviera vibrando a otra velocidad. Es exactamente lo mismo que describen los contactados que reporta la ufología. Pero si crees que esto es lo más extraño, pasemos a los expedientes médicos. La finca Betania no solo dejó huellas en la retina de los presentes, dejó expedientes clínicos que la medicina oficial jamás ha podido cerrar con un diagnóstico lógico. Entre 1984 y los años posteriores, el santuario comenzó a registrar casos documentados de sanaciones físicas instantáneas. No hablamos de dolores de cabeza que desaparece con un té, o de una gripe mal curada. Hablamos de tumores malignos inoperables registrados en radiografías y tomografías que tras una visita a la gruta de Betania desaparecieron por completo en cuestiones de horas o días, documentados por médicos que firmaron con temor y asombro sus informes de remisión milagrosa, cicatrices de operaciones complejas que se cerraban de golpe, cegueras degenerativas que recuperaban la nitidez visual en pleno rezo. Los comités médicos del Vaticano, extremadamente estrictos y conocidos por descartar el 90% de los supuestos milagros del mundo, se enfrentaron en Betania a un muro de evidencias físicas que desafiaban las leyes de la biología celular. ¿Cómo se explica biológicamente que un tejido dañado o una masa tumoral se disuelva ante la exposición de una luz que, según los propios testigos, no quemaba, no emitía sombra y parecía absorber el calor del ambiente? La ciencia médica tradicional prefiere guardar silencio ante estos expedientes, archivándolos bajo el cómodo cajón de remisión espontánea. Pero cuando hay 200 personas de testigos presenciando y un entorno físico alterado por anomalías electromagnéticas, las palabras espontánea dejan de ser una respuesta y se convierte en una excusa para no admitir lo que está frente a nuestros ojos. En 1987, en un hecho histórico para América Latina, la Iglesia Católica emitió su veredicto oficial. Pío Bello Ricardo declaró las apariciones de la finca Betania como auténticas y de origen estrictamente sobrenatural. La finca se convirtió de inmediato en un santuario mundial, pero si creían que la historia termina aquí, con un santuario y cientos de peregrinos, se equivocan, porque el destino le tenía preparado a María Esperanza un último acto, un giro oscuro, doloroso y lleno de misticismo que conectaría a esta mujer venezolana con el hombre más poderoso del Vaticano. María Esperanza se encontraba en Roma. Al mismo tiempo, en los pasillos del Vaticano
se vivía un ambiente de pánico silencioso. El Papa Juan Pablo II se encontraba gravemente enfermo. Su salud se había deteriorado a tal punto que sus médicos y asesores más cercanos dudaban seriamente que pudieran sobrevivir para asistir a la celebración de su aniversario sacerdotal, un evento mundial ineludible. María Esperanza, que ya era conocida y respetada en los círculos internos de la iglesia por los eventos de Betania, se enteró de la gravedad del sumo pontífice, y aquí es donde la historia da un giro que la deja sin aliento. Estando en Roma, María se encerró a rezar, elevó su oración extrema, un pacto. Según los registros y testimonios de quienes la acompañaban, sus palabras exactas fueron: yo te ofrezco mi vida por el Santo Padre Juan Pablo II. Él tiene que vivir. Él está tocando el mundo entero. Al día siguiente de esa oración ocurrió algo que desafiaba cualquier explicación médica. Como si literalmente hubiese tomado la carga invisible del Papa y la hubiese puesto sobre sus propios hombros. María Esperanza amaneció gravemente enferma. Una dolencia repentina y brutal la postró en la cama sin explicación aparente. ¿Y qué pasó en el Vaticano? En un giro que sorprendió a todos sus médicos, el Papa Juan Pablo II experimentó una mejoría súbita, casi milagrosa. Recuperó la fuerza suficiente, se levantó de su lecho de enfermo y contra todo pronóstico asistió y ofició su aniversario sacerdotal ante los ojos del mundo. El vínculo espiritual entre el líder de la Iglesia Católica y la vidente venezolana pareció sellarse para siempre ese día en 1996. Fue un intercambio de energía, de fe o tal vez de biología mística que nadie ha podido explicar. Los años pasaron, el Papa Juan Pablo II comenzó a desarrollar una enfermedad neurológica degenerativa que el mundo entero presenció: la enfermedad de Parkinson. Sus temblores, sus dificultades para hablar y moverse se convirtieron en el símbolo de su última etapa de vida. Años después del Pacto de Roma, el 7 de agosto del 2004, María Esperanza de Bianichi falleció, pero meses antes de su muerte, los médicos le entregaron su diagnóstico final. Adivinen cuál fue. A María Esperanza le diagnosticaron exactamente los mismos indicios neurológicos, los mismos síntomas de la enfermedad de Parkinson que padecía Juan Pablo II, como si aquel hilo invisible que los unió en 1996 jamás se hubieran cortado, como si ella hubiera decidido acompañarlo en el sufrimiento hasta el último de sus días, cerrando un ciclo de misticismo y sacrificio que la acompañó desde que era solo aquella niña de 5 años que veía cosas que los demás no podían ver. Hoy, la finca de Betania sigue allí, en los valles venezolanos. La cascada sigue fluyendo y miles de personas la visitan cada año buscando consuelo y sanación, o simplemente buscando respuestas. El proceso de beatificación de María Esperanza ya está en marcha en el Vaticano, un paso que podrá convertirla en la primera santa nacida en Venezuela. El misterio de la Virgen de Betania y la increíble, casi novelosa vida de María Esperanza nos deja con interrogantes profundas. ¿Es la fe capaz de alterar la materia? ¿Y qué fue realmente esa luz inmensa que 200 personas vieron sobre las aguas en 1984? Definitivamente, la aparición mariana de la Virgen de Betania fue impresionante. Pero durante siglos, la humanidad ha mirado hacia el firmamento buscando respuestas. Para unos, esas luces son manifestaciones divinas, pero para otros, tecnología avanzada de origen desconocido. ¿Y si en realidad estamos hablando exactamente de lo mismo? Según la ufología, las apariciones marianas comparten mucho más que testigos asombrados. Comparten una misma raíz en el misterio. Si analizamos los patrones de los informes históricos y los encuentros modernos con seres no humanos, las similitudes son sorprendentes. Las apariciones de la Virgen suelen traer mensajes apocalípticos o llamados a la paz mundial y al arrepentimiento.
Curiosamente, muchos contactados por el fenómeno no humano en la década de los 50 y 60 reportaban exactamente el mismo tipo de advertencia ecológicas y espirituales sobre el futuro de la humanidad. Testigos de ambos fenómenos experimentan alteraciones en el tiempo, pérdida del tiempo o comúnmente llamado missing time, también curaciones milagrosas, éxtasis profundo, zumbido parecido a la de una colmena de abejas y en ocasiones secuelas físicas similares a las quemaduras por radiación. Pero vamos a adentrarnos más. Si hablamos de las apariciones marianas, una de las apariciones más enigmáticas fue la aparición mariana de Fátima, en Portugal, en 1917, en plena Primera Guerra Mundial. La aparición fue durante 6 meses consecutivos, los 13 de cada mes. 3 niños pastores, Lucía, Francisco y Jacinta, afirmaron ver una entidad luminosa en un campo conocido como Cova de Iria. Lo que comenzó como un fenómeno local pronto escaló hasta congregar a más de 70,000 personas. Durante meses, las autoridades locales, la prensa anticlerical y la iglesia misma habían intentado silenciar a los niños. Los tachaban de mentirosos, de víctimas de una alucinación colectiva o de peones de una manipulación política, pero los pastorcitos se mantuvieron firmes. La niña celeste les había prometido que ese 13 de octubre realizaría un milagro tan monumental que todos tendrían que creer. Y el mundo acudió a la cita. Se calcula que más de 70,000 personas se abrieron paso a través de los caminos embarrados de Cova de Iria. Aquel día, entre la multitud no había solo devotos rezando el rosario, habían periodistas de los principales periódicos seculares y ateos de Lisboa, intelectuales, médicos y científicos escépticos que acudieron con un solo propósito: documentar el fraude en primera plana y ridiculizar el mito de 11 por todo lo alto. Pero la naturaleza misma parecía confabularse para poner a prueba la fe de los presentes. Desde las primeras horas de la mañana, una tormenta implacable y helada azotó la región. Cayó un aguacero torrencial sin tregua. En cuestión de minutos, las 70,000 personas estaban completamente empapadas, con el agua calando hasta los huesos, tiritando del frío y con los zapatos hundidos en un mar de lodo, espeso y pesado. El ambiente era desolador. Aproximadamente a las 12 del mediodía, hora acordada, Lucía exclamó de repente: «Guarden sus paraguas». En ese preciso instante, las nubes grises y densas que cubrían el cielo se abrieron de golpe, como un telón de teatro que se desgarra. Y allí, en lo alto, apareció el sol. Pero no era el sol al que estamos acostumbrados. Los cronistas de la época, incluidos los periodistas más escépticos de la prensa liberal, describieron un terrorífico y fascinante espectáculo óptico. El sol no cegaba, podía mirarse directamente a los ojos sin que la retina sufriera el menor daño. Parecía un disco de plata mate girando vertiginosamente sobre su propio eje como una rueda de fuego giratoria. De pronto, el disco comenzó a proyectar haces de luces de colores intensos y cambiantes, rojos, verdes, azules, amarillos, que pintaban los rostros de la multitud, el suelo y los árboles con tonalidades imposibles. Y entonces ocurrió lo peor. El cuerpo celeste pareció desprenderse de su órbita en el firmamento. Comenzó a descender en una trayectoria en zigzag, cayendo de forma amenazante y violenta directamente hacia la tierra. Un calor intenso, repentino y sofocante comenzó a secar el ambiente. El pánico se apoderó de las 70,000 almas presentes. Hombres y mujeres cayeron de rodillas en el lodo, gritando despavoridos, convencidos de que el mundo se acababa, de que aquel era el fin de la humanidad, de que iban a ser incinerados en segundos. Se vivió un silencio desgarrador y las plegarias de una masa humana aterrorizada ante la manifestación de una fuerza cósmica fuera de todo control.
Y tan rápido como comenzó, se detuvo. El sol dio marcha atrás, ascendió de nuevo en el cielo y recuperó su posición habitual. Las nubes volvieron a cerrarse y la normalidad regresó al firmamento. Pero el verdadero misterio no terminó con el último rayo de luz. Cuando los científicos y escépticos que habían acudido a burlarse del evento se pusieron de pies y miraron sus ropas, descubrieron algo que la física de la atmósfera jamás había podido explicar. Sus abrigos, sus vestidos, el lodo de sus zapatos y el agua que los había empapado durante horas habían desaparecido por completo. Estaban completamente secos, limpios e impecables. En cuestiones de segundos, 70.000 testigos presenciales con historiales profesionales y creencias totalmente opuestas firmaron posteriormente actas y reportaron exactamente el mismo fenómeno óptico y atmosférico. Un evento masivo que, al igual que los valles del Tuy, décadas después, dejó a la ciencia sin respuestas, demostrando que la realidad que nos rodea esconde puertas que ni los telescopios más potentes, ni las teorías más avanzadas se han atrevido a tocar. Pero lo que verás a continuación es aún más impresionante, porque cuando pensamos en la Virgen de Fátima, a todos nos vienen a la mente la imagen clásica que venera la Iglesia Católica, una madre celestial solemne, ataviada con mantos blancos y azules y sosteniendo el corazón inmaculado rodeado de espinas. Sin embargo, si nos remontamos a los archivos originales y a los primeros testimonios de los pastorcitos, descubrimos un secreto incómodo. El retrato hablado o la descripción inicial que los niños dieron de la entidad no coincidía en absoluto con la versión oficial que la jerarquía eclesiástica popularizó después. Aquí tenemos la imagen de la Virgen de Fátima que la iglesia dio a conocer, pero ¿qué pasaría si te dijera que no se parece en absolutamente nada a la descripción que los tres pastorcitos dieron? A través de las primeras declaraciones y escritos de Lucía, Francisco y Jacinta, la descripción del fenómeno distaba mucho de una aparición mariana tradicional. Los niños describían repetidamente a una niña celeste o a una joven de apariencia muy juvenil, de entre 12 y 14 años, de estatura baja, poco más de 1 metro, envuelta en una luminosidad tan intensa que cegaba. En lugar del clásico rosario tradicional o el corazón llameante de las estatuas actuales, los testimonios iniciales señalan que la entidad sostenía entre sus manos una esfera o bola luminosa brillante. Durante los primeros encuentros, cuando Lucía le preguntó de dónde era, la figura no se identificó inicialmente como la Virgen María o la Inmaculada Concepción, sino que simplemente afirmó ser del cielo, dejando a la interpretación de los niños y sus familias la etiqueta religiosa, una declaración que nos hace dudar muchas cosas. Pero llegado a este punto, después de recorrer los senderos húmedos de la finca Betania, de presenciar el eco místico de los valles del Tuy, de sopesar el peso de las 200 mentes que vieron lo imposible y de asomarnos al incómodo secreto de los archivos originales de Fátima, es momento de hacer una pausa, de detener el ritmo y mirar el panorama completo. Pero antes de dar una conclusión definitiva, quiero invitarte a hacer algo que va en contra de la corriente de los algoritmos modernos, de las redes sociales y del consumo rápido de información. Te pido de todo corazón que no me creas nada. Conviértete tú en tu propio investigador o investigadora de tu realidad. Vivimos en una época en la que nos acostumbraron a devorar narrativas ya masticadas. Nos gusta que nos den las respuestas hechas, que nos digan de qué lado estar, o eres un escéptico radical que descarta todo lo que no cabe en un tubo de ensayo, o eres un creyente acérrimo que acepta cualquier relato milagroso sin cuestionar una sola coma. Ambas posturas son en el fondo forma de pereza intelectual. Cuando te presento la historia de María Esperanza de Bianichi, el dictamen psicológico de Monseñor Pío Bello, el pacto místico con el Papa Juan Pablo II, o la verdadera y silenciada descripción que los pastorcitos de Fátima dieron de aquella niña celeste en cova de ira, no lo hago para buscar tu fe ciega, lo hago para sacudir tus certezas, lo hago para recordarte que la realidad es infinitamente más extraña, compleja y escurridiza de lo que nos enseñaron. ¿Y tú, qué opinas de todo esto? ¿Crees que estamos ante manifestaciones puramente divinas?
o ves tras estas esferas de luz y figuras luminosas los restos de una inteligencia desconocida intentando comunicarse con nosotros. Pero ahora vamos más allá, porque si crees que lo de Fátima en 1917 o lo de Betania en Venezuela fueron eventos aislados, anomalías geográficas que la historia arrinconó como anécdotas inexplicables, prepárate para cruzar el continente y aterrizar en El Cairo, Egipto, en el año 1968. Porque si hablamos de testigos masivos, de escepticismo derrotados por las evidencias y de una luz que desafió toda lógica técnica, el caso de Zeytún rompe todos los esquemas conocidos. Imagínate el escenario. Corre el año 1968, Egipto atraviesa momentos de profunda tensión social y política tras la guerra de los 6 días. El país está fracturado, la desesperanza se respira en las calles y la atmósfera es densa. En ese contexto, una noche cualquiera, 2 mecánicos musulmanes que trabajaban enfrente de la iglesia copta de San María, en el distrito cairota de Zeytún, vieron algo insólito. Sobre la cúpula de la iglesia, una silueta luminosa se cernía, desafiando la gravedad. Al principio pensaron que era una broma, un juego de luces o algún tipo de linterna potente, pero la figura no se movía como un haz proyectado, era tridimensional, era una mujer de luz pura, resplandeciente, flotando en el completo silencio. Lo que comenzó como un avistamiento nocturno de 2 trabajadores se convirtió en cuestión de semanas en un fenómeno global que paralizó a una nación entera durante más de 3 años. ¿Escuchaste bien? Más de 36 meses. Aquella figura luminosa apareció de forma intermitente ante los ojos de más de 250,000 personas. Y aquí está el dato que desarma a cualquier escéptico. Entre la multitud que abarrotaba las calles, los tejados de los callejones, en el Cairo, no había solo fieles cristianos coptos buscando un milagro. Había musulmanes, devotos, agnósticos empedernidos, periodistas internacionales, manuscritos del gobierno egipcio y científicos enviados expresamente para cazar el fraude. El gobierno de Egipto, alarmado por el caos en las calles y temiendo una manipulación política o sectaria en un momento tan delicado, ordenó una investigación policial de máxima prioridad. Los agentes peinaron palmo a palmo la zona, cortaron el consumo eléctrico de todo el vecindario en un radio de varios kilómetros para descartar proyectores de cines o ilusiones ópticas alimentadas por generadores ocultos. El resultado, la figura luminosa apareció exactamente igual, brillando con intensidad propia, flotando imperturbadamente sobre las cúpulas oscuras en medio del apagón total. Los científicos e investigadores que revisaron el área buscaron cables, poleas, espejos o gases ionizados. No encontraron absolutamente nada. La fuente de energía de aquella manifestación desafiaba las leyes de la termodinámica. Los testigos describían el comportamiento de la entidad con matices que vuelven a conectar directamente con la ufología moderna. A veces la figura de la Virgen se materializaba con una claridad pasmosa, envuelta en túnicas de un blanco incandescente. En otras ocasiones, la luz se transformaba de manera fluida en formas geométricas o destellos masivos que adaptaban la forma de palomas luminosas, palomas de pura energía que surcaban el cielo nocturno a velocidades imposibles y sin batir las alas. Los asistentes experimentaban el ya conocido efecto Oz, un silencio sepulcral en medio de una multitud de miles de personas, un descenso drástico de la temperatura local, zumbidos metálicos en los oídos y una sensación de profunda electricidad estática recorriendo la piel. El propio presidente de Egipto en esa época, Gamal Abdel Nasser, un líder político secular y de tinte socialista, acudió personalmente de incógnito a presenciar el fenómeno. Los reportes oficiales de inteligencia reconocieron que el Estado no podía explicar lo que ocurría
optando por declarar públicamente que la autenticidad de las apariciones estaban fuera de toda duda razonable tras el testimonio unánime de científicos y ciudadanos de todas las religiones. Piénsalo por un segundo, ¿cómo es posible que 250.000 de personas con mentalidades, culturas y credos completamente distintos coincidía en ver a la misma proyección física durante años en un punto exacto del planeta? Si Fátima demostró que el sol podía bailar en el cielo ante 70.000 personas y Betania demostró que una silueta podía materializarse sobre una cascada ante 200 personas, vigilados por un psicólogo del Vaticano, Zeitoun nos confirma que estamos ante un patrón global, un sistema de inteligencia desconocido que utiliza los símbolos más profundos de nuestra espiritualidad para abrir una ventana en el cielo y recordarnos que nuestra comprensión de la realidad es completamente desconocida. ¿Qué pasaría si las apariciones marianas no fueran una ruptura de las leyes naturales, sino el despliegue de una tecnología hiperavanzada, de origen interdimensional o desconocido, capaz de proyectar arquetipos culturales directamente en la psiquis y el entorno físico de las masas? Una inteligencia que utiliza nuestras propias creencias religiosas, nuestros símbolos y nuestra devoción como interfaz de comunicación para no colapsar nuestra mente con una verdad que todavía no estamos listos para procesar. Déjame tu análisis, tu teoría o tu propia duda aquí abajo en los comentarios. Si este viaje por el enigma te hizo cuestionar los límites de lo posible, regálame un like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos encuentros con lo desconocido. Esto fue Testigos del Misterio.